La bola sucia. Por Jerry Torrance. Crecí en Wrigleyville, como la llamaban los lugareños. Mi familia y yo vivíamos en Waveland, justo enfrente del estadio de béisbol. Me encantaban los deportes, pero el béisbol era mi pasión y vivir en esta área solo alimentó mi amor por el juego. Corrí con un grupo de chicos, en su mayoría buenos chicos. Hubo algunos que habían comenzado a salir con nosotros, eran mayores y tenían una actitud más ruda. Yo solo tenía 13 años, era uno de los más jóvenes del grupo, y los chicos más nuevos se burlaban de mí cuando los demás no miraban. Supongo que tenía un aspecto un poco nerd con mis anteojos gruesos y mis pantalones ceñidos. Mi mamá insistió en que usara pantalones largos todo el tiempo y tenía que usar un cinturón para evitar que se arrastraran por el suelo. Ella siempre había comprado nuestra ropa demasiado grande para que pudiéramos usarla por más tiempo. Justo antes de que la escuela estuviera lista para comenzar de nuevo, mi padre consiguió un traslado de trabajo a la ciudad de Nueva York. Estaba listo para irme debido a lo que había sucedido antes en el verano. Era algo que había tratado de sacar de mi mente, pero de vez en cuando, mientras miraba un partido de los Cachorros en la televisión, recordaba lo que había sucedido. Cumplía 57 este año. Me había divorciado y no tenía hijos. Mis padres ya habían fallecido y nunca había hablado con nadie sobre lo que había sucedido. No había vuelto a Chicago desde entonces y era hora de poner a descansar a los demonios. No había ido a ninguna parte en años, había estado ahorrando mi tiempo de vacaciones para este viaje. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera caminar por esa calle frente al campo de juego. Me puse por unas semanas y le dije a mi jefe que lo llamaría si necesitaba más tiempo. Le dije que había un asunto personal que necesitaba resolver sin entrar en más detalles. Observé la ciudad de Chicago mientras el avión daba vueltas alrededor de O'Hare. Me había parecido una ciudad tan grande mientras crecía, eso es hasta que me mudé a Nueva York. Había reservado una habitación cerca del aeropuerto y planeaba tomar el tren a la ciudad desde allí. Estaba tan cerca como quería estar en la proximidad de ese estadio. Obtener un horario de tren y comprar un pase CTA fueron las primeras cosas que hice. Tuve que empezar despacio. Todavía no podía apresurarme a regresar a mi antiguo vecindario. Mi primer día, tomé la línea azul hasta el circuito, saqué mi mapa y comencé a caminar hacia el muelle. Recordé lo mucho que me había divertido allí cuando era niño con mi familia. Comenzar este viaje con recuerdos más felices fue probablemente el mejor plan. Habiendo usado los autobuses y el metro en Nueva York, ahora era un profesional en esto. Tomé un autobús que me llevó directamente a donde tenía que estar. Cuando entré por primera vez al edificio, casi me derriba el ruido y los olores. Por supuesto, había cambiado, pero estaba asombrado por todas las actividades que se desarrollaban a mi alrededor. Tenía que haber 40 o más vendedores que vendían todo tipo de comida. Todos parecían tener un precio razonable y prometí que volvería por algo después de caminar el resto del muelle. Los primeros días transcurrieron así. Visité los sitios antiguos en los que había estado cuando era más joven. Todos ellos me trajeron recuerdos maravillosos y agridulces de mi familia y de mí. Luego comencé a temer lo que sabía que aún me esperaba. Mis viajes desde la ciudad en la línea azul de regreso a mi hotel después de cada día me daban demasiado tiempo para pensar en lo que me esperaba. Sabía que tenía que visitar mi antiguo barrio pronto. Ya no estaba disfrutando el viaje por el carril de la memoria. Cuando me desperté esa mañana, era un día caluroso y bochornoso.
El pronóstico decía que había probabilidad de lluvia y la lluvia sería bienvenida, una especie de limpieza del alma. Tomé el tren a la ciudad y desde el circuito tomé un autobús. Me bajé lo más cerca que pude de Briglais, pero me aseguré de darme suficiente tiempo para caminar. Disminuí la velocidad cuando llegué al área que ahora se llama Boylston. Había escuchado a alguien referirse a él como tal porque estaba poblado de gays. Me habían dicho en broma mientras me bajaba para mirarme el trasero. No era mi trasero lo que me preocupaba, sino mi tranquilidad a medida que me acercaba a mi antiguo apartamento. Podía ver el estadio justo delante de mí. Pronto, mi antiguo edificio de apartamentos también estaría a la vista. Era la calle que discurría en dirección contraria a Wapland, Sheffield Ave, lo que me hacía un nudo en el estómago. Todavía no estaba listo para girar a la derecha en la calle. Giraría a la izquierda, luego daría la vuelta a esa temida esquina desde otra dirección. Cuando me acerqué a mi antiguo hogar y vi lo que todos me habían contado. En Chicago, las empresas compraron el espacio aéreo sobre muchos de los edificios. La azotea, donde una vez había podido ver jugar a la pelota a los cachorros, ahora se había convertido en gradas. No hubo más visualización gratuita del mejor juego de la tierra. Triste que se haya llegado a esto. Llegué a la esquina y desvié la cabeza de mirar a la derecha. Inmediatamente giré a la izquierda y caminé paralelo al tren que sacudía el suelo debajo mientras continuaba hasta la siguiente parada. Había un juego de pelota hoy y pude ver a los rezagados todavía tratando de llegar al estadio. Era increíble lo intrincadamente que el tránsito de la ciudad mantenía en movimiento esta área. Al igual que Nueva York, no había una gran necesidad de tener un automóvil en absoluto. Se puede llegar fácilmente a todo en autobús o tren. Doblé a la derecha en la siguiente intersección. Bajaría por esta calle y luego doblaría en la esquina que me llevaría de vuelta a Sheffield. Miré al otro lado de la calle y me sorprendió ver que la vieja tienda de refrescos en la que habíamos pasado el rato todavía estaba allí. El Cavichil parecía prosperar y estaba repleto en este momento. El aire bochornoso los mantuvo ocupados en el pasado, y cada vez que había un juego, era un gran lugar para que las familias fueran. Estaba el agujero en la pared que mi papá solía frecuentar. El cabo le había sido su lugar favorito para desmayarse. Recuerdo que mi mamá agarró a mi hermano mayor después de recibir la llamada del dueño casi todas las noches, para que viniera y lo llevara a casa. Juré que nunca bebería después de ver sus argumentos después. Desafortunadamente, lo que había presenciado me había llevado a beber, casi me mata en un punto después de un atracón. Dejé de beber cuando me desperté en el hospital. El área estaría repleta de gente después del juego de hoy, y necesitaba terminar lo que me había propuesto hacer aquí. Me acerqué a la esquina y sentí que mis manos se apretaban a mis costados. Giré a la derecha y allí estaba, la entrada a Charlie's. Me acerqué a la puerta y no pude evitar gritar. Dios, no. La puerta estaba tapiada y las ventanas también. Pude ver un pequeño trozo de vidrio asomándose en la parte superior del edificio cerca del techo. El letrero en la puerta decía, en venta. No podría haber estado cerrado todo este tiempo, ¿o sí? Me senté en el suelo y dejé que los recuerdos me inundaran. Era principios de agosto, un día muy parecido a este. Nuestro grupo siempre se reunía antes de un partido para elaborar una estrategia sobre cómo conseguir los balones sucios. Nos llamábamos Club Dogs, y otros grupos buscaban lo mismo que nosotros. En el área, a todos nos llamaban sabuesos. Si pudiéramos recibir una bola de foul durante un juego,
entonces esperaríamos en la puerta donde los jugadores salían para que nos la firmaran. A la mayoría de los jugadores les encantaba firmarnos un balón de recuerdo y a algunos no. La mayoría de mi grupo ya tenía una pelota, pero yo no. Hoy iba a ser mi día para conseguir esa pelota firmada. Estaba entusiasmado. Incluso los miembros más nuevos de nuestro grupo juraron que me ayudarían. Hoy estaban jugando contra los Cardinals, y el objetivo final de todos los cazadores de pelotas era conseguir una pelota con las firmas de ambos equipos. Esperamos frente al estadio a que llegaran todos. Apareció el grupo más rudo y el líder de nuestro grupo, Kevin, los maldijo. ¿Qué diablos, David? Nos vas a meter a todos en problemas, hueles a alcohol. El más sucio y más grande del grupo se acercó y se dirigió directamente a la cara de Kevin. ¿Qué hay de eso? ¿Alguno de ustedes maricas quiere irse? Adelante. De lo contrario, cállate y sácame la FK de la cara. Se quedaron cara a cara así durante unos momentos. Luego Kevin les indicó a todos que se reunieran junto al basurero más cercano para hablar. Necesitábamos estar lejos de los otros sabuesos para que no pudieran oírnos hablar. Todos nos reunimos alrededor de nuestro líder y pude ver que el grupo de David había sacado algunas botellas que se estaban pasando. Me llegó una de las botellas y la olí. Rápidamente se lo pasé a alguien a mi lado. De ninguna manera iba a volver a casa oliendo así, no después de lo que mi padre hizo pasar a mi madre. Me di cuenta de que algunos de los otros estaban bebiendo de las botellas. No me gustó la forma en que comenzaron a actuar. Kevin se acercó a Tom Miami y nos dijo que nos alejáramos de Kevin. Éramos los más jóvenes del grupo y sabía que estaba preocupado por la bebida que estaba pasando. Todos íbamos a esparcirnos a cada lado del estadio. Tan pronto como alguien gritaba una falta, el primero en ver la pelota debía llamar a los demás la dirección para converger. Parecía un gran plan, excepto por el hecho de que los demás todavía estaban bebiendo, y tan pronto como iban corriendo por una pelota, saltaban sobre quien estaba cerca, y podía ver volar los golpes si era otro sabueso de pelota. Grupo. Me estaba poniendo nervioso. Kevin estaba tratando de evitar que algunos de nuestros miembros pelearan con otro grupo. Entonces lo vi venir sobre la pared, la vista más hermosa que jamás había visto. Parecía que venía directamente hacia mí. Preparé mi guante y grité en voz alta, viene directo hacia mí. Lo vi ahora en mi mente, la pelota se acercaba más y más, luego pasó por encima de mi cabeza y se estrelló contra la ventana de la tienda de Charlie. La rotura del vidrio impidió que todos pelearan. Vi a David empujar a alguien hacia abajo y luego le indicó al resto de nuestro grupo que lo siguiera. Aturdido, me quedé allí mirando lo que estaba pasando. Finalmente iba a conseguir una pelota. Corrí detrás de Tommy a Charlie's y lo primero que hice fue comenzar a buscar la pelota en el suelo. Como me perdí lo que estaba pasando en la esquina, nunca lo sabré. Vi a Kevin caminando hacia Tommy y hacia mí con una mirada de horror en su rostro. ¡Fuera de aquí ahora! Escuché gritos y empujé a Kevin para pasar junto a él. Vi a David y su grupo pateando y golpeando a alguien en el suelo. Entonces vi como una mano anciana y frágil caía al suelo y vi una pelota de béisbol ensangrentada rodar por la habitación hacia mí. Observé esa pelota mientras se movía lentamente, como una pesadilla. Los sonidos de los gritos se habían detenido, pero aún podía escuchar los sonidos de los huesos golpeando contra la carne. Kevin se volvió, me agarró y nos llevó a Tommy y a mí afuera. Corrió calle abajo jalándonos a los dos. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos del horror que estaba sucediendo dentro de esa tienda, se arrodilló frente a nosotros. Estaba llorando,
y no pude entender lo que estaba diciendo al principio. Todos estábamos en estado de shock. Ustedes, muchachos, deben escucharme, quiero que ambos se vayan a casa ahora. No le digas una palabra a nadie sobre esto, ¿entiendes? Ni una palabra. Si lo hace, ambos irán a prisión. Ahora prométemelo, se puso de pie. Prométeme. Lo vi pasar sus manos por su rostro y por su cabello. Tommy y yo gritamos, lo prometo. Corrí a casa y subí los 3 tramos de escaleras lo más rápido que pude, que acababa de pasar, lo mataron a Charlie. Corrí a mi apartamento y me dirigí a mi habitación. Necesitaba calmarme antes de que mi madre me viera. No pude ir a prisión. Unos días después, mi papá llegó a casa del trabajo. No había salido de mi habitación en días y le dije a mi mamá que necesitaba ponerme al día con mi lectura. Escuché en mi puerta tan pronto como mi papá comenzó a hablar. Había estado esperando noticias sobre lo que le había pasado a Charlie. Esperaba que todavía estuviera vivo, pero tenía miedo de que no lo estuviera. Creo que tenía unos 70 años, y no sé cómo alguien pudo haber sobrevivido a lo que vi. Lo escuché decir algo sobre pandillas y un robo. Luego lo escuché decir, el pobre viejo Charlie murió más tarde esa noche. Había pasado por una gran paliza. Todavía están tratando de encontrar a todos los involucrados. Entonces mi mamá habló, pobre viejo, cállate, no quiero que Charlie se entere. Lloré hasta quedarme dormida esa noche y nunca hablé con nadie sobre lo que había sucedido ese día. Fue un gran alivio cuando tuvimos que mudarnos de aquí. Terminé de pensar en todo el horrible evento. Me di cuenta de que las lágrimas corrían por mi rostro. Me puse de pie, era hora de volver a mi vida en Nueva York. No había nada que pudiera hacer ese día, pero tal vez los sueños ya no me perseguirían. Me había culpado a mí mismo todo este tiempo porque habían estado persiguiendo a mi pelota. El hecho era que no buscaban una pelota en absoluto, buscaban una excusa para ser los matones que eran, y el alcohol había alimentado su estupidez. Me quedé allí un momento y miré a mi alrededor. Observé un grupo de cazadores de pelotas al otro lado de la calle, junto a la entrada principal del campo de Wrigley. Entonces escuché a alguien gritar bola de fútbol. Miré hacia arriba y vi que la pelota se dirigía directamente hacia mí. Era como un mal sueño de nuevo. Luego escuché el chasquido de vidrios y miré hacia arriba para ver que la pelota atravesaba ese pequeño trozo de ventana cerca del techo.